El pasaporte para entrar en el reino de la divina voluntad. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 29, capítulo 27, párrafo 3. Tú debes saber, hija mía, que el pasaporte para entrar en mi reino es la voluntad resuelta de no hacer jamás la propia voluntad, incluso a costo de la propia vida y cualquier sacrificio. Este acto decidido y verdadero es como la firma que pone sobre el pasaporte para partir al reino de mi divina voluntad. Y mientras la criatura firma para partir, Dios firma para recibirla. Esta última tendrá tanto valor que todo el cielo irá a su encuentro para recibirla en el reino del fiat divino en el cual ellos viven, y serán todo ojo sobre esta criatura que desde la tierra tiene por vida y por reino la misma voluntad que ellos tienen en el cielo. Pero no basta el pasaporte, sino se debe estudiar la lengua, los modos, las costumbres de este reino divino. Y estos son los conocimientos, las prerrogativas, las bellezas, el valor que contiene mi voluntad. De otra manera estaría como extranjera, no tomaría amor ni sería amada. Si no se sacrifica en estudiar para poder hablar con este mismo lenguaje y no se adapta a las costumbres de aquellos que viven en este reino tan santo, vivirá aislada, porque no entendiéndola apartarán, y el aislamiento no hace feliz a ninguno. Además, se necesita pasar del estudio a la práctica de lo que se ha aprendido. Y después de una larga práctica, al final viene declarada ciudadana del reino de mi divina voluntad. Y entonces disfrutará todas las felicidades que hay en un reino tan santo. Es más, serán propiedad suya y adquirirá el derecho de vivir en él como en su patria. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro Padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Si el siervo es de mal corazón, y éste dice, mi Señor tardará mucho tiempo, y se pone a golpear a sus compañeros y come y bebe con ebrios, vendrá el Señor de aquel siervo el día que él no lo espera y en una hora que él no sabe. Entonces lo separará y le señalará su suerte entre hipócritas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Ejercitémonos en la divina voluntad, haciendo los actos queridos por Jesús. Unir mi voluntad a la voluntad divina, Reina del Cielo, día 5. Trabajar mis penas, actos y voluntad sometida a la suya, volumen 16, 17. Cumplir su divina voluntad,
volumen 14, 25. Hacer continuos encuentros con los actos de Jesús, volumen 16, 7. Vivir en espíritu de oración continua, hora 7. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 24, 45 y 47. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor, a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Es el sacrificio de los sacrificios. Es el testimonio más grande. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Visita del día 5. Ahora escúchame, hija querida. Cuando el Ser Supremo me pidió mi querer humano, yo comprendí el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura. Cómo esa pone todo en peligro, aun las obras más bellas del Creador. La criatura con su querer humano es oscilante, débil, inconstante, desordenada. Y esto porque Dios, al crearla, creó unida la voluntad humana como en naturaleza a su voluntad divina, de manera que ésta debía ser la fuerza, el primer movimiento, el sostén, el alimento, la vida de la voluntad humana. Así que con no dar vida a la voluntad divina en la nuestra, se rechazan los bienes recibidos de Dios en la creación y los derechos recibidos en naturaleza en el acto en que fuimos creados. Oh, cómo comprendí bien la grave ofensa que se le hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Tuve entonces pavor y horror de hacer mi voluntad, y justamente temí, porque también Adán fue creado por Dios inocente y puro, y con hacer su voluntad, ¿en cuántos males no cayó él y todas las generaciones? Entonces yo, tu mamá, presa de terror y más aún de amor hacia mi Creador, juré no hacer nunca mi voluntad. Y para estar más segura y testificar mayormente mi sacrificio a aquel que me había dado tantos mares de gracia y de privilegios, tomé mi voluntad humana y la até a los pies del trono divino en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando que nunca me serviría de ella, ni siquiera por un solo instante de mi vida, sino siempre de la de Dios. Hija mía, tal vez a ti no te parezca grande mi sacrificio de vivir sin mi voluntad, pero te digo que no hay sacrificio semejante al mío. Es más, se puede llamar sombras todos los demás sacrificios de toda la historia del mundo comparados con el mío. Sacrificarse un día, ahora sí y ahora no, es fácil. Pero sacrificarse a cada instante y en cada acto, aún en el mismo bien que se quiere hacer y durante toda la vida, sin dar nunca vida a la voluntad propia, es el sacrificio de los sacrificios. Es el testimonio más grande y el amor más puro, tejido por la misma voluntad divina que se pueden ofrecer a nuestro Creador. Es tan grande este sacrificio que Dios no puede pedir nada más de la criatura, ni la criatura puede encontrar cómo poder sacrificarse más por su Creador. Ahora, hija mía queridísima, en cuanto hice don de mi voluntad a mi Creador, yo me sentí triunfadora sobre la prueba que había querido de mí, y Dios, a su vez, se sintió triunfador sobre mi voluntad humana. Él esperaba mi prueba, es decir, un alma que viviera sin voluntad para reunir de nuevo
lo que el género humano había separado y ponerse en actitud de clemencia y misericordia. Mateo 24, 44. Estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. No basta poseer, sino se requiere cultivar y custodiar lo que se posee. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 17, párrafo 7. Hija mía, habiendo puesto en ti la propiedad de mi querer, quiero que no solo sea poseído por ti, sino que lo sepas conservar bien, cultivar, agrandar, de manera de multiplicarlo. Así que las penas, las mortificaciones, la vigilancia, la paciencia y hasta mi misma privación sirven para agrandar y custodiar los confines de mi voluntad en tu alma. No basta el poseer, sino saber poseer. ¿De qué le sirve al hombre poseer una propiedad si no se toma el cuidado de sembrarla, cultivarla, custodiarla, para después recoger los frutos de sus fatigas? Si no trabaja su terreno a pesar de que lo posee, se puede decir que no tendrá con qué quitarse el hambre. Así que no es el poseer lo que hace rico y feliz al hombre, sino el saber cultivar bien lo que posee. Así son mis gracias, mis dones, especialmente mi voluntad, que cual reina he puesto en ti. Quiere el alimento de ti, quiere el trabajo de tus penas, de tus actos. Quiere que en cada cosa tu voluntad toda sometida a la suya le dé los honores y el cortejo que como a reina conviene. Y ella, en cada cosa que hagas o sufras, tendrá dispuesto el alimento con que nutrir tu alma. Y así tú por una parte y mi voluntad por la otra, alargaréis los confines de mi suprema voluntad en ti. Mateo 24, 47. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Quienes viven en mi querer son las depositarias, las conservadoras, las sostenedoras, las defensoras de mi voluntad. Ellas prevén lo que quiero y sin que yo lo ordene, cumplen lo que quiero y comprenden la grandeza, la santidad de mi querer. Celosamente lo custodian y lo defienden. ¿Cómo no deberían quedar todos arrobados al ver a estas almas que forman el sostén de su Dios, en virtud del prodigio de mi voluntad? ¿Quién puede defender mis derechos, sino quien vive en mi querer? ¿Quién puede amarme de verdad con amor desinteresado semejante al mío, sino quien vive en mi voluntad? Yo me siento más fuerte en estas almas, pero fuerte de mi misma fuerza. Soy como un rey rodeado de fieles ministros que se siente más fuerte, más glorioso, más sostenido en medio de estos sus fieles ministros, que solo, si queda solo, llora a sus ministros, porque no tiene con quién desahogar y a quién confiar la suerte del reino. Así soy yo, y quién puede serme más fiel
que quien vive en mi voluntad, siento mi voluntad duplicada. Por lo tanto, me siento más glorioso. Desahogo con ellas y de ellas me fío. Fiat, divina voluntad. Mateo 24, 50 a 51. Su Señor llegará el día y la hora menos pensada, y lo castigará. Entonces él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Este querer mío, al que no han querido encontrar en vida, lo encontrarán en muerte. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 16, capítulo 7, párrafo 2. El divino querer está en continuo encuentro con la criatura para darle todos sus bienes. Hija mía, mi voluntad está en continuo encuentro con la voluntad de la criatura. Y en cuanto el querer humano se encuentra con el mío, recibe la luz, la santidad, la fuerza que contiene mi voluntad. Ella está en continuo acto de darse a la criatura para darle la vida del cielo anticipada. Si ella me recibe, entonces queda con esta vida celestial. Si al contrario, en cada acto que hace no recibe este querer supremo, hace fracasar todo intento para su bien, para hacerla feliz, fuerte, santa, divina y como transformada en una aurora de luz celestial, y queda con su solo querer humano que la hace débil, miserable, enfangada, que la circunda con viles pasiones tanto de dar piedad. ¿No ves cuántas almas se arrastran por debilidad de no saberse vencer a hacer el bien? Otras que no saben dominarse a sí mismas. Otras inconstantes como cañas al moverse del viento. Otras que no saben rezar sin 1000 distracciones. Otras siempre descontentas. Otras que parece que hayan nacido para hacer el mal. Todas son almas que en todas sus cosas no encuentran a mi querer. Sin embargo, mi querer está para todos. Pero como lo rehuyen, no reciben el bien que mi querer contiene. Es justa pena de quien quiere vivir envuelto en todas las miserias. Pero a este querer mío, al que no han querido encontrar en vida para darles tantos bienes por cuantas veces lo hubieran encontrado, lo encontrarán en muerte, para darles tantas penas por cuantas veces han huido de él, porque huyéndole se han vuelto culpables, se han manchado, enfangado. Es justo que tengan una pena, formándose para ellos tantos encuentros dolorosos, por cuantas veces no se han encontrado con mi voluntad en la tierra. Pero estos encuentros dolorosos serán sin méritos, sin nuevas adquisiciones, como deberían haber sido si lo hubieran encontrado en vida. Oh, cuántos gemidos de dolor salen de las prisiones del purgatorio. Cuántos gritos de desesperación se oyen desde el infierno, porque mi querer no ha sido encontrado en la tierra. Por eso, hija mía, tu primer acto
sea de encontrarte con mi querer. Tu primer pensamiento, tu latido sea de encontrarte con el latido eterno de mi querer, para que tú recibas todo mi amor. En todo trata de hacer continuos encuentros, a fin de que quedes transformada en mi querer y yo en el tuyo, para poderte disponer a hacer el último encuentro con mi voluntad en tu última hora. Y así no tendrás ningún encuentro doloroso después de tu muerte. Reparemos en María a Jesús, con las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, 42. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Reparemos en María a Jesús por las culpas de aquellas almas que se han quedado como adormecidas y somnolientas, perdiendo así el espíritu de oración y de vela. Mientras parece que mi amable Jesús está muriendo en su propia sangre, el amor le da nueva vida. Veo que se mueve penosamente, se pone de pie y así cubierto de sangre y de lodo, parece que quiere caminar, pero no teniendo fuerza se arrastra fatigosamente. Dulce vida mía, deja que te lleve en mis brazos. ¿Es que vas en busca de tus amados discípulos? Pero qué dolor para tu corazón adorable al encontrarlos una vez más dormidos. Y tú, con tu voz apagada y temblorosa, los llamas. Hijos míos, no duerman, se acerca la hora. ¿No ven a qué estado me he reducido? Ayúdenme, no me abandonen en estas horas extremas. Y vacilando estás a punto de caer a su lado, pero Juan extiende sus brazos para sostenerte. Estás tan irreconocible que de no haber sido por la suavidad y la dulzura de tu voz, no te habrían reconocido. Después, recomendándoles que no duerman y que permanezcan en oración, vuelves al huerto, pero con una segunda herida en el corazón. En esta herida se ven todas las culpas de aquellas almas que, a pesar de tantas manifestaciones de tu amor en dones, caricias y besos, durante las noches de la prueba, se han quedado como adormecidas y somnolientas, perdiendo así el espíritu de oración y de vela. Jesús mío, es cierto que después de haberte visto y de haber gustado de tus dones, se necesita mucha fuerza para poder resistir cuando se encuentra uno privado de ti. Solo un milagro puede hacer que estas almas resistan a la prueba. Por eso, mientras te compadezco por esas almas cuyas negligencias, ligerezas y ofensas son las más amargas para tu corazón, te suplico que en el momento en que estén por dar un solo paso que pueda entristecerte en lo más mínimo, las rodees de tanta gracia que se detengan para que no pierdan el espíritu de oración continua. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra, a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida
por tu Santa Iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.